show must start. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Yo también estoy muy contento de estar acá. Fue un poco una hazaña llegar al aeropuerto ayer porque Bariloche está en medio de una tormenta de nieve, así que llegué cortando clavos. Y muchas gracias a Cristian por la invitación, a Darío. Espero que les interese lo que les voy a contar. Este es el trabajo una acumulación de cosas de varios años de trabajo. Y me pueden interrumpir cuando quieran haciéndome preguntas. Me gusta mucho que la sala sea así chiquita y podamos estar en cosas un poco más familiares. Para comenzar con esto de átomos artificiales y como una buena historia de mecánica cuántica, conviene empezar por el caso más simple, el oscilador armónico. En el caso de los circuitos cuánticos, el sistema más simple que uno puede considerar es un circuito LC, un circuito resonante. Ahora, este circuito está constituido por un capacitor de placas paralelas y un inductor. Y los tamaños de este dispositivo están elegidos de manera tal que uno podría encontrar este dispositivo dentro de su teléfono, por ejemplo. Con los parámetros que uno tiene acá, la frecuencia de resonancia de este circuito es del orden de gigas. Cuando uno describe un circuito resonante, uno tiene variables, como por ejemplo el voltaje en el capacitor, que está asociado a la carga que se acumula en sus placas, y como hay una cierta carga, hay una energía electrostática que está acá en este capacitor. También uno tiene la corriente que circula en el inductor, y esa corriente genera un flujo que está asociado a una energía magnética que puede almacenarse acá en el campo. En la descripción, utilizando estas variables, voltaje, corriente, En la descripción, utilizando estas variables voltaje y corriente, uno puede introducir las variables primitivas, si quieren, el flujo y la carga, y tratarse, cuando uno escribe los términos de energía de este dispositivo, se da cuenta que puede tratar a las variables flujo y carga como si fueran la posición y el momento de un oscilador mecánico. En ese sentido, con esta analogía, uno puede decir, bueno, perfecto, la cuantificación de mi circuito consiste en lugar de tratar a estas variables como variables, introduzco operadores y para esos operadores una cierta relación de conmutación. O sea, operadores que no conmutan. En esta cuantificación así bastante sencilla uno encuentra el hamiltoniano de un oscilador armónico. Entonces uno diría, perfecto, puedo tener en mi teléfono un oscilador armónico cuántico. La pregunta surge, ¿cuáles son los requerimientos de observar la quantumness de este oscilador? Hay dos cosas que son bastante intuitivas. La primera es que si uno tiene acá los niveles de mi oscilador que están separados en, como decíamos, frecuencias del orden de los gigahertz, uno quiere que la distancia entre los niveles sea mucho más grande que la energía térmica, porque si uno tiene una temperatura que es muy grande, uno puebla todos estos niveles y los efectos así interesantes se borran completamente. Eso significa, digamos, para este rango de frecuencias que uno tiene que trabajar en temperaturas del orden de los milikelvins. Eso significa que si uno podría tener efectivamente un circuito cuántico en su teléfono, si uno mete su teléfono dentro de, por ejemplo, un crióstato de dilución. Los experimentos que yo les voy a contar tienen que ver con eso, con experimentos realizados a muy bajas temperaturas. El segundo criterio es que uno le gustaría, o sea, cualquier oscilador tiene un factor de calidad interno, o sea, tiene pérdidas, y esas pérdidas lo que van a generar es un cierto ancho de línea en los niveles. Ahora a uno le interesa, para poder, digamos, efectivamente tener una buena separación de niveles, que el ancho de línea sea mucho más chico que la separación de los niveles. Y eso de nuevo introduce un segundo requerimiento, y es que el factor de calidad esencialmente sea grande. Es por eso que la mayoría de los circuitos que les voy a contar operan a temperaturas de 1000 Kelvin y se fabrican con materiales superconductores que a esas temperaturas no tienen disipación. De esa manera uno obtiene factores de calidad muy altos. Cuando uno tiene acá un oscilador armónico, pero quiere construir un átomo artificial. Entonces, uno encuentra un problema y es el siguiente. O sea, si uno se fija en los niveles de energía de este oscilador armónico fabricado a partir de este circuito resonante LC, se da cuenta que si uno envía una excitación, o sea, me envío luz a la frecuencia que corresponda a esta diferencia de energías, lo que sucede es que uno, como todos los niveles están equiespaciados, uno genera excitaciones multiniveles, digamos, o multifotónicas. Cuando uno se fija cómo es un átomo de verdad, uno se da cuenta que los
niveles no son equidistantes y en algún sentido para poder generar un átomo artificial necesito introducir algo que me dé niveles con diferencias de energía entre ellos. Es por esto que la comunidad de circuitos superconductores introdujo un elemento que es esencial y que forma parte de casi todos los diseños, y es la juntura Josephson. O sea, en el área de circuitos superconductores, este elemento son dos superconductores que están separados por una pequeña barrera aislante. Y cuando uno aplica una diferencia de fase en los bornes de esta juntura, puede tener una supercorriente, o sea, tunneling de pares de Cooper entre los dos superconductores. Lo más importante es que este elemento se comporta, cuando uno lo mira desde el punto de vista de un circuito, puede describirlo utilizando dos componentes paralelos. Por un lado, una parte capacitiva, que tiene que ver con que uno hace una juntura, o sea, hay dos placas metálicas una arriba de la otra, separadas por el aislante, y un elemento acá que describe este proceso de Josephson, digamos, del efecto Josephson. La parte Josephson es la que va a introducir en el circuito, se va a comportar como una inductancia no lineal. Y esa inductancia no lineal va a generar en el potencial una cierta inarmonicidad. O sea, pasamos de este circuito donde todos los componentes son lineales, cuando uno reemplaza la inductancia por una juntura Josephson, el potencial se vuelve anarmónico y aparecen niveles de energía que ya no están equiespaciados. Y todo, o sea, si uno agarra esto y estas ideas y empieza a combinar componentes, tiene todas las familias de qubit superconductores, cuáles son, no voy a discutir, solo decirles que el interés de eso es que uno puede seleccionar, por ejemplo, estos dos niveles y tratarlos como un sistema de dos niveles y hacer todo lo que utilizarlo como un bit cuántico, como un qubit, y hacer montones de cosas con eso. Lo que sí me gustaría decir es que estos niveles que encontramos acá son de carácter bosónico, o sea, el origen de estos niveles de energía tiene que ver con modos electromagnéticos del circuito, son modos colectivos de todo el circuito. Y lo que yo quiero discutir es si uno puede poner en evidencia circuitos superconductores donde uno se dirija o acceda o manipule o controle o observe y estudie grados de libertad fermiónicos. Y para eso voy a volver un puntito atrás a lo que dije de una juntura Josephson. O sea, el efecto Josephson lo describí diciendo, bueno, tengo dos superconductores, aplico una cierta diferencia de fase, y estos superconductores están separados por una barrera muy finita de aislante. En ese caso encuentro una supercorriente que es una función sinusoidal, una función periódica de la diferencia de fase. Pero el efecto Josephson no es exclusivo de este tipo de sistemas, sino que en realidad es un efecto que se encuentra en un montón de componentes y de junturas que generalmente, a las cuales nos referimos de manera general como weak links o acoplamientos débiles. Y la idea es que uno puede tener efecto Josephson, por ejemplo, si uno separa dos superconductores por una constricción metálica simplemente, si uno pone en el medio un nanotubo de carbono o una hoja de grafeno, o puede ser un material normal, un nanohilo semiconductor, etc. En todos estos casos, uno puede observar la presencia de una supercorriente, una corriente sin disipación, que es también una función periódica de la diferencia de fase, y es una indicación de la presencia del efecto Josephson en todos estos dispositivos. Para poder hacer una descripción y dar cuenta un poco de por qué ese fenómeno es tan general, uno necesita esencialmente dos ingredientes o dos conceptos. Uno de esos conceptos es tratar a cada uno de estos weak links o acoplamientos débiles como un conductor coherente e introducir la idea de canales de conducción. Les voy a contar de qué se trata eso. Y a partir de introducir esos canales de conducción, uno tiene que considerar qué es lo que le pasa a los electrones cuando rebotan en la interfase con el superconductor. Teniendo en cuenta ese proceso que se conoce como reflexión de Andreev, uno puede demostrar o observar la formación de estados ligados en cada uno de estos weak links que están muy estrechamente ligados con el efecto Josephson. De hecho, son los estados ligados de Andreev los que llevan y cargan la supercorriente. En la charla de hoy, después de toda esta introducción, les voy a contar sobre dos realizaciones experimentales. Supongo que espero me dé bien el tiempo, voy a ir así a esta velocidad.
En el primer caso fabricamos un weakling haciendo simplemente una constricción en un puente de aluminio, y uno puede estudiar en este caso el efecto Josephson cuando uno tiene en esta constricción un solo átomo de aluminio. O sea, estudiar cómo es el efecto Josephson en un sistema de un contacto atómico. Y el segundo ejemplo que me gustaría contarles es el de junturas Josephson fabricadas a partir de nanohilos semiconductores. O sea, esto que ven aquí es un nanohilo de arsenuro de indio, un semiconductor con espina orbital importante, y ese nanohilo está cubierto por una vaina de aluminio, que es superconductor. En alguna región del nanohilo, haciendo un